Yo era una muchacha muy estudiosa todo el tiempo. Ya cuando adolescente, donde yo empiezo a caer en lo que es el vicio de la marihuana, sin saber, sin conocer el impacto que eso iba a tener en mi vida. Y acontece que cuando caigo en lo que es este vicio de la cocaína, junto con la marihuana, el alcohol, empiezo a vivir una vida de corrupción. Empecé a perder todo el dinero que tenía en el banco, todo lo que yo había ahorrado con bastante esfuerzo. Por eso usted ve mucha gente que están en vicio. Usted lo ve flaquito en la calle, lo ve delgadito. Así mismo estaba yo. Yo conozco a mi esposo también en la calle, ya usted sabe, envuelto en lo mismo que yo, en el mismo sistema. Recuerdo que los primeros 1,000 pesos yo voy y lo compro de droga de una vez. Me voy para la 42 del Capotillo. Y lo que mi esposo dijo fue lo que impactó. Wow, Dios mío. Mi esposo me dijo, ¿sabe por qué yo no te había hablado? Porque a mí se me apareció un ángel y me dice, ya yo no voy a consumir más. Testimonios de vida para escuchar cada relato. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios le bendiga a todos. Bendiciones. Hoy tengo en este día el placer de compartir con alguien que, bueno, yo tenía mucho escribiéndole y cayéndole atrás, pero realmente el tiempo de Dios es perfecto y damos gracias a Dios que hoy está con nosotros la pastora Pamela Guillén. ¿Cómo estás, pastora? Amén, amén. Para mí es más que un honor estar aquí en este lugar, así para poder compartir la palabra del Señor, y sé que este video va a ser de gran edificación para todo aquel que lo escuche. Yo sé que sí, pastora. Y cuando las demás personas, cuando en el mundo piensan que no hay esperanza y estamos sumergidos en cualquier tipo de adicción, vicio. En tu caso, en una ocasión, pastora, estuvimos hablando de drogas, alcohol y muchísimas otras cosas más. Entonces Dios te dio esperanza y pudiste salir a camino. Antes de entrar en materia, pastora, con lo poderoso que Dios te ha dado, háblanos un poco de tus inicios. Amén, amén, gloria a Jesús. Bien, vamos a hablar acerca de mi testimonio, y antes de yo entrar en lleno de dónde el Señor me sacó, me gusta siempre aclarar que de dónde vengo. Yo vengo de una familia seria, gente responsable, gente trabajadora. Yo era una muchacha muy estudiosa todo el tiempo, pero acontece algo, y es que el enemigo nunca se queda quieto. Las influencias siempre están en el lugar, porque el enemigo vino a destruir y a matar. Entonces llega un punto de mi vida, ya cuando adolescente, donde yo empiezo a caer en lo que es el vicio de la marihuana. Al principio lo utilizaba ocasionalmente, me entretenía con eso, lo tenía como un juego, sin saber, sin conocer el impacto que eso iba a tener en mi vida. Y acontece que ya a la edad de 23 años, yo empiezo a juntarme con personas que utilizan cocaína, que utilizan diferentes tipos de estupefacientes, y yo me vi como en esa tentación de querer probar y de querer sentir lo que ellos sentían. Y ese fue uno de los errores más grandes de mi vida, porque entonces caí en lo que era el vicio de la cocaína. Todo el dinero que yo había trabajado forzosamente, porque siempre me gustó trabajar. Yo sabía tener hasta 3 trabajos juntos, porque me gustaba el dinero, pero me gustaba trabajar para tener mi dinero. Y acontece que cuando caigo en lo que es este vicio de la cocaína, junto con la marihuana, el alcohol, empiezo a vivir una vida de corrupción. Toda mi vida iba camino a la deriva. Empecé a perder todo el dinero que tenía en el banco, todo lo que yo había ahorrado con bastante esfuerzo. Empecé a perder peso. Por eso usted ve mucha gente que están en vicio. Usted lo ve flaquito en la calle, lo ve delgadito. Así mismo estaba yo. Hoy en día hay gente que me ven y ni se acuerdan, se quedan mirándome como quien dice, pero tú eres Pamela, ¿será ella? Yo tengo que decirle, sí, esa soy yo. Lo que pasa es que Dios me libertó, el Señor me hizo nuevamente. Gloria a Dios. Y eso tuvo un impacto muy fuerte en mi vida. Yo siempre fui excelente hasta aún en la universidad. Tenía las mejores calificaciones, pero cuando caí en este vicio, ya las neuronas mías se vieron afectadas, ya yo no pensaba igual, mi razonamiento se vio afectado, por lo tanto empecé, aún las materias de la universidad, empecé a quemarlas, a reprobar, y esto me impactó tanto mi vida, que ya yo sentía que no valían para nada, que ya no tenía ningún valor, y ahí fue cuando
Yo hasta solté la universidad porque yo decía, ya yo no sirvo para nada, ya yo no hago nada aquí, que yo voy a buscar estudiando si ni siquiera estoy rindiendo para eso. La culpa. Sí, entonces fue algo tremendo. Mi trabajo estuve a punto de perderlo porque ya no lo estaba haciendo bien, estaba llegando tarde, una total destrucción. En ese mismo tiempo, yo conozco a mi esposo, también en la calle, ya usted sabe, envuelto en lo mismo que yo, en el mismo sistema. Y ya era como que uno no tenía salida. Cuando usted está atrapado en ese mundo, usted muchas veces dice, Dios mío, yo quiero dejar esto. Usted quiere dejarlo, pero cuando amanece, cuando amanece, usted amanece como con una nueva mentalidad. Usted dice, yo quiero dejarlo, no lo voy a volver a hacer, pero cuando llega la noche ya no eres tú. Ya es un demonio que toma el control de tu mente y tú no te controlas, tú empiezas a buscar dinero hasta donde no hay porque es que ya tú no tienes control sobre tu cuerpo. Entonces en ese punto ahí, cuando tú estás ahí, es que la gente empieza a hacer cosas malas porque el dinero tiene que aparecer de donde no haya. Ahí mucha gente empiezan a prostituirse, algunos empiezan a robar, empiezan a hacer lo malo para buscar ese dinero y alimentar ese vicio que no pueden controlar. Entonces cuando yo me vi en ese punto, yo realmente no llegué a prostituirme, ni llegué a robar, porque tenía como un temor, En ese mismo tiempo vengo y conozco a mi esposo. Cuando conozco a mi esposo, hermano, eso fue peor todavía porque estábamos los dos envueltos en el mismo sistema. Eso era toda la noche, no había un descanso, todas las noches comprando drogas, comprando estupefacientes. Eso era una locura total. Hay tantas cosas que se vive en ese mundo que uno dice, Dios mío, pero ¿cómo fue que yo caí? ¿Cómo fue que lo hice? Por eso usted ve que hay gente que cometen locuras, estando con la mente así descontrolada, porque no saben lo que están haciendo, no tienen un dominio. Entonces, ¿Cuándo entonces, pastora, ambos chocan con la realidad y deciden tomar un rumbo diferente? ¿Cuándo fue que el Señor entonces sale al encuentro de ustedes? Sí, luego que tuvimos un tiempo así ya, en ese sistema duramos alrededor de 8 meses, 9 meses. Es mucho tiempo. Sí, realmente ya yo prácticamente había perdido todo, ya la vida iba en destrucción total. Hubo un momento donde mi esposo se vio extraño, empezó a tener alucinaciones, empezó a oír voces y yo le decía, tú te estás volviendo loco. Y realmente pasó algo con mi esposo que fue lo que marcó nuestra vida. Wow. Nosotros decidimos, como tenía la mitad de la ropa en mi casa, donde mi madre, y tenía la mitad de la ropa en la casa de mi esposo, y andábamos así, ya usted sabe, para allá y para acá. Acontece que decidimos tomar un préstamo, porque en vez de tener dinero, ya yo lo que tenía era deuda, tomar ese préstamo para unificar todas las deudas que teníamos en la calle, en los diferentes lugares, y mudarnos a un apartamentico. Cuando tomo el préstamo, me lo aprueban de una vez. Recuerdo que los primeros 1,000 pesos yo voy y lo compro de droga de una vez. Me voy para la 42 del Capotillo. Los primeros 1,000 pesos cuando me depositan el préstamo. En ese tiempo mi esposo empieza a tornarse más extraño. Él deja de hablarme, no me quiere dirigir la palabra. Y esto fue algo chocante para mí porque usted sabe que uno bajo ese efecto, yo estaba pensando también, pero cuidado si este hombre piensa hacerme un daño, porque uno no sabe lo que está pensando el otro bajo esos efectos. Claro. Dura 2 días extraños sin dirigirme la palabra. Y acontece que esa noche donde yo gasté los primeros 1,000 pesos del depósito del préstamo, esa noche que ya usted sabe, yo estoy esperándolo con toda la fiesta y todo listo, viene mi esposo y me habla. Ya eran como las 11 de la noche. Yo tenía lo mío guardado ya, preparada esperándolo a él. Y mi esposo empieza a hablarme y me dice, ya yo no voy a consumir más. Wow. Yo me quedo mirándolo. Digo, ¿qué pasó? Estoy extraña todavía porque una gente con 2 días sin dirigirte la palabra. Y lo que mi esposo dijo fue lo que impactó. Wow, Dios mío. Mi esposo me dijo, ¿sabe por qué yo no te había hablado? Porque a mí se me apareció un ángel.
a mí se me ufaico, lefanaman sokima, ande, Espíritu Santo de Dios. Wow. Mi esposo me dijo, a mí se me apareció un ángel, y ese ángel me dijo que si no cambiábamos de camino, si seguíamos en esa misma vida, todo el dinero lo íbamos a perder y mi mamá se iba a enfermar, o sea, la madre de mi esposo. Oiga, con qué confirmación vino el ángel. Sí. Anda, siento la presencia de Dios. Cuando mi esposo me dice eso, yo me quedo impactada. Un hombre que nunca había ido a la iglesia ni nada, me dice esto, yo no sé ni qué pensar, porque él estaba escuchando visiones y yo le decía, tú estás loco, pero ya esto es algo como que no cabe en la consciente humana. Así es. Bueno, pues esa noche nos vamos a un hotel, porque a veces dormíamos en hoteles, dormíamos en diferentes sitios, a veces dormíamos hasta en la misma guaguita, que él tenía una guaguita de esa platanera. Esa noche cuando vamos a un hotel, me dice mi esposo, ya yo no voy a consumir más, ya no sé lo que vamos a hacer, pero ya hasta aquí me siguió usando Satanás. Esa fue la palabra que mencionó mi esposo. Y yo le dije a él, está bien, no hay problema, y boté todo lo que tenía. Tenía bolsa de marihuana, tenía cocaína, la boté por el baño, pero había una cantidad que yo había guardado en mi casa. Y entonces luego de ahí, déjeme decirle que cuando nosotros salimos del hotel hubo una guerra espiritual tremenda. Wow. Porque habían espíritus que tomaban control de mi cabeza y yo a veces salía corriendo porque no podía respirar. Yo recuerdo eso. Yo muchas veces salía corriendo porque se me iba como la respiración. Y esa noche fue así. Mi esposo hasta se dio un golpe que se lastimó el muslo detrás de mí. Pero luego de ahí, todo empezó, el mismo Dios empezó a poner todo en su lugar, empezó a ordenar nuestra vida. Cuando salimos de ese hotel, yo le digo que yo empecé a ver los colores diferentes, yo empecé a ver la vida de otro color, porque ya era una vida como de oscuridad. Empecé a ver todo diferente, todo absolutamente. Y la última cerveza, me acuerdo yo, que nos la tomamos en esos mismos días, porque ya entonces empezó el Señor a tratar con nosotros. Decidimos dejar todo. Y esa vez no íbamos a tomar de que 2 cervezas y compramos una, me acuerdo yo. Cuando compramos esa cerveza que iba por mitad, nosotros nos mirábamos a la cara, loco porque se acabara. Yo le dije a él, Wow. Mire, yo siento a Dios aquí. Sí, sí. Yo le dije a mi esposo, ya vamos a dejar eso. Y era como si estuviéramos de acuerdo de que ya no queríamos nada de eso. Y soltamos y nos fuimos a la casa. Yo pensé que iba a ser demasiado difícil para mí. Uh-huh. Los primeros días me sentí muy triste, no tuve ese efecto de desintoxicación, no lo tuve, porque cuando Dios entra es diferente a como uno está acostumbrado a ver las cosas, a como el hombre está acostumbrado a hacer la desintoxicación, a hacer ciertas cosas. Uh-huh. Cuando Dios entra es diferente, porque Dios entra y llena todo. Dios Amén. Es todo y lo llena todo. Y acontece que Qué lindo, pastora. Antes que tú continúes con los acontecimientos, porque quienes lo ve a ustedes dos para arriba y para abajo, quienes conocen su ministerio, ¿verdad? Y la ve a usted, o sea, así se podría decir, pastor, y con su respeto, como la cara del ministerio, cree que, ¿verdad? Todo es la pastora y el pastor ahí tranquilito. Sin embargo, Dios comenzó la obra con el pastor. Sí, Dios comenzó es. la obra con el hombre de la casa, lo Así cual es algo maravilloso. Ver cómo el pastor también, ¿verdad? Es quien Dios utiliza como punta de lanza para darle un rumbo diferente a sus vidas. Eso me sorprende bastante. Ver y hacer una introspección de que hoy en día el ministerio es muy lindo, ¿verdad? Son misioneros, son pastores, pero hoy hacer un génesis y recordar hace de este momento un momento muy especial. Amén, amén, así es. Realmente el Señor empezó a entrar en nuestra vida. Mi esposo, porque fue un trato muy fuerte con mi esposo, empezó a decirme, tenemos que visitar la iglesia. Eso fue chocante, eso fue un proceso, porque yo no aceptaba la realidad. Para mí que eso era decisión de uno, pero él me convenció de que teníamos que visitar una iglesia. Y desde ese día que tomamos la decisión de servirle a Dios, de seguir a Jesús, nuestra vida cambió por completo. Amén. El Señor nos dio la oportunidad de
de seguir caminando, de avanzando, de llegar a lugares donde uno nunca se imaginó que iba a estar. Por ejemplo, hoy en día somos pastores. Yo nunca en mi vida me imaginé que iba a pastorear, que le iba a servir a Dios de esa manera. Somos encargados de un ministerio y ministramos la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo, porque a eso el Señor nos ha llamado. Y este testimonio, hay gente que no saben, no sabían, claro, ni se imaginaban de dónde Dios nos había sacado. O sea que tengo una primicia yo aquí, pastor. Claro, sí. Gloria a Dios. Así es. Y es importante, por eso a veces uno tiene una entrega tan así, tan en lleno con el Señor, porque uno sabe de dónde Dios nos sacó. Amén. Y no hay forma como de tú devolverle a Dios lo que Él hizo contigo. Amén. No hay forma. Entonces la única forma de tú agradecerle a Dios es entregándote en alma, cuerpo y espíritu a su obra. Gloria a Jesús, y hacer su voluntad aquí en la tierra. Amén. En breves minutos, pastora, porque me quedé saboreando. Cuando entran a la iglesia, ¿cómo fue la transformación allí en ese entonces, en ese momento? ¿Cómo Dios transforma todo por completo? Bueno, cuando entramos a la iglesia fue una batalla al principio para uno entrar, porque yo venía de la religión tradicional, la iglesia tradicional. Yo no aceptaba la iglesia cristiana evangélica. Para mí ellos eran locos. Y ya usted sabe, cuando me hablaban de la iglesia, yo me imaginaba como esa gente así pataleando y yo no entendía las lenguas ni nada de eso. Pero cuando accedemos al arrepentimiento, déjeme decirle que hasta ese día llegaron los vicios en nuestra vida. Hasta ese momento nosotros no tuvimos recaída de que entrar, que salir. No, nunca. Wow. Gracias al Señor. Y eso es lo que hace Dios. Fue algo cuando lindo, uno pastora. se entrega, sí, el Señor empezó a restaurarnos. Yo no daba hijos, yo era estéril. Incluso había gastado dinero en médicos porque era estéril, yo no daba hijos. ¿Cuántos hijos tienen ahora, pastor? Tenemos 2 hijos. Gloria a los 3 meses de haberme convertido, el Señor me dio mi primera criatura para gloria y honra del Señor. Y luego el segundo nos enteramos a los 4 meses y pico, porque ya para mí eso no había probabilidad ni siquiera de tener un segundo. Wow. Sí, entonces el Señor empezó a formarnos. Yo volví a ingresar a la universidad, terminé, me gradué, soy licenciada en microbiología. El Señor me permitió avanzar, gloria a Jesús, reinsentarme en lo que es la sociedad, y ahora de manera productiva, porque ahora hacemos un bien para la sociedad. Gloria a Jesús. Y eso es lo que hace el Señor, que Él restaura, capacita y envía. Amén. Maravilloso, pastora, esta introducción acerca de tu testimonio. Estamos más que bendecidos y honrados de tenerte aquí. Le pedimos a las personas que se suscriban a nuestro canal, que den like, que compartan. Esto es una primicia que la pastora Pamela Guillén nos ha traído el día de hoy, su testimonio, y para que su vida sea edificada y verdad, todos aquellos también que la conocen sepan la hermosa obra que Dios hizo a través de ella y la sigue haciendo. Pastor, una de las cosas hermosas que Dios te ha dado son tus dones, talentos y habilidades, y muchos de tus videos, hasta más virales, si se podría decir, es hablando acerca de los sueños. Tú sabes que el dominicano y mucha gente en el mundo también tiene varias ideas encontradas acerca de los sueños. Sí. Tanto el que es creyente como el que no. El que es creyente, por ejemplo, se soñó algo y de una vez lo ve como una advertencia, va a orar. El que no se soñó con unos números, va y lo juega. Primero háblame un poquito de cómo este don tú lo ves como algo que Dios te da a tu vida. Cómo lo notas como un arma, ¿verdad? Productiva en el ministerio. Bien, sí, eso es uno de los dones que el Señor más ha desarrollado en nuestra vida. Cada persona nace con un don. Cada persona nace con un propósito, y esto lo podemos ver en el libro de Jeremías. Cuando el Señor llama a Jeremías, Él le dice: desde antes que nacieras te conocí y te di por profeta a las naciones. O sea, ya Jeremías venía con un llamado impregnado. Wow. Y muchas veces cuando uno está fuera del camino del Señor, ese llamado está ahí. Lo que pasa es que no se ha desarrollado porque no está en el lugar correcto. Cuando uno viene al arrepentimiento, es que uno desarrolla lo que porta de parte de Dios. Entonces, cada don,
cada ministerio, cuando tú vienes al camino del Señor, ahí tú tienes que pasar un proceso para que eso que tú tienes de parte de Dios sea purificado, sea limpiado y salga con esa unción. Lo cual, ese tema de esos procesos también lo vamos a hablar aquí, porque hemos pasado procesos bien fuertes, pero han sido de bendición para nuestra vida. Y acontece que el don de interpretación de sueños vino a partir de los procesos que nosotros habíamos pasado. Okay. Cada proceso fue como una enseñanza de Dios para nuestra vida. Cuando yo vengo al camino, empecé a tener sueños extraños y yo decía, pero estos sueños tienen que tener algún significado, porque yo antes no soñaba así. Yo tenía un sueño un día y bueno, entonces empecé a asociar las cosas y el Señor nos fue dando y puliendo con esa sabiduría, y a través de la palabra pues uno tiene un mayor control, un mayor entendimiento de lo que son los sueños. Y acontece que así mismo, cuando alguien está fuera del camino, no tiene una madurez espiritual y por tanto no puede entender lo que el Espíritu Santo está transmitiendo a través de los sueños. Pero bíblicamente nos damos cuenta de que Dios habló a diferentes hombres en la Biblia a través de los sueños. Vemos el caso de José con Faraón, que eran soñadores. Vemos el caso de Nabucodonosor, Daniel. Hay muchos personajes bíblicos que el Señor les habló a través de los sueños. Entonces, cuando tú estás fuera del camino, el enemigo va a distorsionar ese mensaje puro que el Señor quiere transmitirte. Por ejemplo, muchas veces el Señor quiere evitar un accidente en tu familia y te muestra que hay un accidente, te muestra que hay un problema, pero si usted va donde un no creyente, o sea, alguien que no tiene la comunión con el Espíritu, ¿qué es lo que te va a hacer? Te va a dar un número. Te va a distorsionar. Y posiblemente hasta te saca esa noche, porque eso es lo que el enemigo quiere, mantenerte ciego con esa mentira. Pero cuando tú vas donde alguien que tiene una madurez espiritual y que tiene experiencia con lo que son los sueños, lo que te va a dar es la advertencia, el mensaje que posee ese sueño. ¿Qué pasó con Daniel? Pasó con José. Sí, ha pasado bíblicamente con muchos personajes. Es así. El Señor viene dando advertencia, viene dando una palabra de algo que va a acontecer, sea para que tú luches por eso o sea para que tú intervengas y que eso no suceda. Perfecto. Porque hay sueños buenos y hay sueños que no tienen un buen mensaje, pero que se pueden evitar. ¿Cuál ha sido tu experiencia, pastor, en ese campo? Vamos a llevarlo a tu plano y a la experiencia que has tenido. ¿Cuál ha sido, así contándome una o dos experiencias que Dios te haya dado la oportunidad de ver, de revelar, de advertir, en la cual hayan visto la mano de Dios obrar? Ok, bien, uno de los sueños más comunes y que fue uno de los primeros que el Señor interpretó primeramente a mí para que yo ayudara hoy en día a otras personas a interpretarlo, es cuando soñamos con agua. Mucha gente sueña con agua y no se dan cuenta, o sea, dependiendo del tipo del agua, va a ser el mensaje que Dios quiere transmitir a tu vida. Por ejemplo, en una ocasión yo tuve un sueño, una revelación, donde venía una ola gigante hacia mí. Venía esa ola y acababa conmigo, me llevaba y yo me sostenía como de una ramita. Inmediatamente el Espíritu Santo me dio a entender que era una prueba que venía para mi vida, una prueba fuerte. Y realmente esto se cumplió. A los pocos días empezaron todas las puertas a cerrarse, todas las puertas económicas, todo empezó a complicarse, vinieron enfermedades, o sea, fue algo muy fuerte. Nuestros primeros procesos ocurrieron en ese tiempo. Asimismo, hay gente que se nos han acercado con este mismo sueño de que viene una agua y se lo está llevando, o un río, y acontece que a los pocos días viene el proceso para su vida. Pero también todo esto va a depender del discernimiento y de la sabiduría. Bíblicamente, en una ocasión, buscan a Daniel para que le interprete el sueño a Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor tenía algo, tenía una petición muy difícil, porque él no quería solamente que se lo interpretaran, sino que le dijeran qué fue lo que él se soñó. O sea, que solamente alguien que viniera de parte de Dios podía descifrar ese sueño. Entonces Daniel le dijo, dame un tiempo. Y se fue a orar. Y el Señor en su infinita misericordia le reveló lo que Nabucodonosor había soñado. O sea que hay veces que tú tienes un sueño, pero a medida de que tú profundices en el Señor, entonces Dios te va a dar la revelación, te va a dar la interpretación de ese sueño. Amén.
Eso fluye así. Amén. Tremendo, pastora. Pastora, ¿por qué creer en lo sobrenatural de Dios? ¿Por qué el cristiano debe tener esta brecha abierta en la parte espiritual y sobrenatural? Porque entiendo que va muy de la mano con el asunto de los sueños. Hay personas que lo ignoran, que sencillamente no. Alguien que como dijo una vez un hermano, en la noche anterior se saltó de Pisa y tuvo un sueño y entendió que eso venía de parte de Dios. ¿Por qué creer en lo sobrenatural de Dios? ¿Y cuáles son las condiciones para que un sueño sea un mensaje divino de Dios? Bien, eso es una parte profunda, lo que usted ha expuesto, porque lo sobrenatural y nuestra vida espiritual va conectado. O sea, si nosotros queremos experimentar cosas sobrenaturales, tenemos que hacer sacrificios sobrenaturales. Una de las cosas que toda persona, todo creyente debe de hacer es sumergirse en lo que es niveles de ayuno y de niveles de oración. Y a medida de que tú profundizas en el ayuno y en la oración, tú vas a tener una mejor comunión con el Padre Celestial. Entonces tú vas a poder tener claridad en cuanto a tus sueños, en cuanto a las revelaciones, y va a caminar de la mano con Dios. Entonces una persona, Dios le puede revelar a todo el mundo. Independientemente de su estado espiritual, Dios le puede revelar. Aunque esté dentro o fuera del camino, Dios le puede revelar. Pero cuando tú tienes una comunión con Dios y una intimidad, tus sueños y tus revelaciones tienen una mayor certeza por parte de Dios, porque ya tú tienes un contacto con el Espíritu Santo. Ya tú andas de la mano con el Señor y tus sentidos están sensibles a lo que es la voz de Dios. Ahora bien, hay gente que tienen sueños y no todos tienen una interpretación. Hay gente que son soñadores. Eso viene genéticamente. Hay familias que son soñadores y hay familias que no son soñadores. Por ejemplo, en mi familia no son soñadores. Pero en la familia de mi esposo son soñadores. Y muchos de esos sueños tienen revelaciones de parte de Dios. Pero a través del discernimiento y de la sabiduría de Dios, es que uno puede descifrar si ese sueño posee una revelación de parte de Dios. Y por eso es importante, como usted dice, pastor, estar conectado. Hay que estar conectado. El cielo. Pastora Pamela, muchas gracias de verdad por compartir con nosotros este maravilloso tiempo. Y ya para culminar esta última pregunta, pastora, ¿cuándo fue? Porque las parejas pasan por varias etapas y cada etapa hace que se unan más y que estén más conectados el uno del otro. Y probablemente cuando ustedes comenzaron haciendo una diferencia con el estado de hoy como pareja, como familia, es muy diferente y mucho mayor la forma en que son bendecidos y todo eso. ¿Cuál fue esa experiencia o ese momento como pareja que los unió más y los llevó Dios a un nivel todavía mayor y maravilloso de gloria, como le dicen, y porque vamos de gloria en gloria? No lo digo como un cliché. ¿Cuál fue ese momento donde como pareja pudieron todavía abrazar más la parte familiar y pudieron unirse aún más como matrimonio y como familia? Bueno, realmente lo que nos unificó más fue Jesús en nuestra vida. Fue el Señor. Realmente yo nunca me imaginé que iba a tener una familia estable, ni siquiera por la vida que estaba llevando. No me imaginé que iba a tener mi esposo, mis hijos. No era algo imposible para mí. No estaba en mis pensamientos, pero sí estaba en el plan de Dios. Y realmente Dios une propósitos. El Señor une ministerios. Nunca va a haber una pareja que esté de acuerdo al 100% de todo, porque cada quien tiene una mentalidad diferente, pero somos un complemento. O sea, desde que nosotros nos conocimos, fue una unión sobrenatural, fue una unión, fue algo fuerte que nos unió, y realmente hemos permanecido. Ha habido altas y bajas. Todas las parejas tienen un momento donde uno se ve chocando por sus propias ideas, pero el Señor restaura todo. Cuando Dios está en nuestra vida y nosotros tenemos su presencia, pues todas las dificultades, todos los problemas se echan a un lado, se van. El mismo Dios saca cualquier problema. Entonces hemos caminado juntos en todo
gloria a Jesús, en toda etapa de nuestra vida hemos estado caminando juntos y de la mano de Dios. O sea, siempre. Cuando tenemos un proyecto, cuando estamos en la iglesia, para todo nos ponemos de acuerdo. Siempre el pastor hace una parte, yo hago otra. Y en la casa hay mucha unidad. Amén, Eso no amén. es que... y se sigue un orden bíblico, Amén. claro. Porque hay veces que las mujeres, por ejemplo, yo soy que me muevo más. Yo soy que más me muevo, que siempre estoy más activa, pero la casa se respeta, el orden se respeta. La cabeza de la casa es el hombre y eso es también lo que nos ha mantenido a nosotros unidos, porque hoy en día habemos mujeres que porque se muevan más, o sean las que más aporten económicamente a la casa, a veces quieren que el hombre sea el que se someta, tener que el caballero esté por debajo, y eso no es así. Tenemos que entender el orden bíblico para que la relación siga manteniéndose a través del tiempo. Amén. Quise terminar con esa pregunta, pastora, porque es que a pesar de que Dios te dio un maravilloso don, donde, ¿verdad? Donde hablas muy bien, con mucha propiedad acerca de los sueños, ustedes también proyectan una unidad familiar muy bonita. Y entonces quise terminar, bueno, con esa pregunta, porque a la final nuestra sociedad, nuestro entorno, aparte de creer en lo sobrenatural, también debemos entender que hay una coherencia entre una cosa y la otra, entre lo familiar, entre lo físico, entre el respeto, entre lo que es el orden, ¿no? El orden, así Y es. también en lo espiritual. Así que le damos muchas gracias a Dios, Pastora Pamela, que usted pudo sacar este maravilloso tiempo para compartir con nosotros. Amén, Y amén. ya para culminar, una oración o una breve exhortación. Este tiempo es suyo ya para entonces terminar. Y le decimos a todo nuestro público que se mantengan activos, conectados, suscribiéndose a nuestro canal, porque vamos a tener y a continuar con testimonios de vida maravillosos como el de la Pastora Pamela. Amén, amén. Vamos a culminar con una oración por ese público que nos sigue, que está ahí. Gloria a Jesús, sabiendo que Dios tiene propósito para cada uno de ustedes, que Dios tiene propósito con sus hijos y que no podemos limitar lo que Dios, la grandeza de Dios. Hay veces que usted ve una persona por ahí en la calle, sea un familiar o sea usted mismo que esté envuelto en diferentes sistemas de este mundo. Déjeme decirle que así como Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer con usted, lo puede hacer con ese hijo que está sumergido en diferentes vicios, lo puede hacer con esa hija. Solamente hay que creer, solamente hay que clamar al Señor y el tiempo de Dios es perfecto. Padre amado, Padre celestial, venimos delante de su presencia, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí, Dios mío, compartiendo este momento para gloria y honra de su nombre. En esta hora, Señor, yo le presento a la audiencia, Dios mío. Le presento a cada persona que está mirando esta transmisión, que está mirando este video, Señor, para que sea usted poniendo una cobertura sobrenatural sobre cada uno de ellos, para que sea usted aumentando la fe, Señor amado, y que ellos puedan, Señor, reproducir lo que usted ha depositado en sus manos al 100%, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Pongo una cobertura sobrenatural en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, pastora. Señores, esto es el Ministerio Testimonio de Vida y esperamos que sigan conectados con nosotros y que sigan, ¿verdad?, pendientes a lo que tenemos para cada uno de ustedes. Bendiciones.